Llenaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No puede ser, Bárbara Rivera, también está Bárbara. Hola Hola, Bárbara, ¿cómo creo estás? que te he visto en otras instancias. Parece. Oye Bárbara, pero yo creo que con tu asistencia, yo creo que el grupo no necesita más apoyo de lo que sea planificar y diseñar impactos, ¿ah? No voy a quedar con la duda. Michael, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo estás? ¿Está en la Bien. casa, me imagino? ¿Hicieron ¿Y la está en la tarea o casa? no hicieron la tarea? La de dejar los propuestos, sí, la tengo acá también después y la vamos a compartir. Y Genaro, por otra parte, va a compartir, eh, en este caso, como la matriz del proyecto que estamos desarrollando en conjunto. Fantástico, fantástico. Y tenemos a Luis, no, es Louis, pero no sé cómo se pronuncia eso. Hola, sí, está bien pronunciado Louis. Louis. Corrígeme nomás. Cuéntanos, porque, a ver, la Bárbara no había estado, pero está a nombre de la organización, y ahora entiendo cuál es la organización de baile en el fondo, ¿no? O sea, de creación artística, ¿ya? Para resumen de todo, ellos están desarrollando un espacio. El propósito es crear espacio, no solo el evento. No sé si te pusieron al tanto, Bárbara, de eso, lo que se había conversado las sesiones anteriores. Parece que no. Algo. Algo. Se nota ahí por la mirada. Ya. Vamos a Michael Llenaro. Démosle unos minutitos a Louis para que se presente. Ya, hola, mi nombre es Louis Caballero, estudio Ingeniería Comercial. Estoy representando a la ONG La You, la cual consiste en dos partes, que es reforzamiento escolar y preparación para la PTU. Esto para alumnos de niveles socioeconómicos más bajos. Cuando estábamos presencial estábamos en la comuna de San Joaquín y ahora online hemos hecho varios esfuerzos de marketing y han llegado tanto alumnos como tutores de varios lugares. Perfecto. ¿Tu organización había venido alguien de tu organización o no? Ahora este semestre no. Ah, ya, entonces primero. Mira, lo que habíamos nosotros estado conversando en estas sesiones y en las anteriores era en el fondo dos conceptos básicos. Uno era, bueno, que era cómo uno precisaba lo que quería hacer, y por eso hablábamos un poquito de la teoría del cambio, y lo otro era cómo se miden esos esfuerzos, ¿ya? Entonces, y entonces lo que estábamos conversando era fundamentalmente de las evaluaciones de impacto. Entonces, los grupos quedaron de trabajar un poquito eso ámbito. Entonces Bárbara va a exponer después en el fondo cuáles son los indicadores que ellos quieren medir, pero le podemos dar primero la palabra a Michael o a Llenar, ¿ya? Sí, para que no nos preocupemos. Pero sí me gustaría conversar un poquito de lo que es la evaluación de impacto en sí mismo para las organizaciones. Entonces, si me dan unos 20-30 minutos para exponer algo y después entonces trabajamos más operativamente, ¿les parece? Y ahí si ustedes me van haciendo consultas, ¿ya? Para que podamos ir viendo algunos aspectos. Un segundito para compartir. Ya. ¿Se ve? No. Todavía no. Aún no. Ahí sí. Ya. Ahora debiese estar observándose. ¿Acá? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, para algunos esto es conocido, pero para los que habían pedido el taller inicialmente no necesariamente. Así que ahí, paciencia. Ya. No sé si ahí se ve bien. ¿Se ve? Ya. A ver, como ustedes quieren medir, lo importante es saber qué quieren medir.
Entonces, ustedes pueden trabajar con indicadores a nivel de resultados o también pueden trabajar con indicadores a nivel de impacto. Tanto en la sesión anterior, Gennaro como Michael habían pensado cómo trabajar, ¿cierto?, en esto en términos de resultado y también de impacto, que era donde estaba la inquietud. Y también tu grupo, Bárbara, había estado repensando en el fondo cuál era realmente el objetivo, porque llegaron diciendo que en el fondo su propósito era hacer una puesta en escena, pero finalmente el propósito era tener espacio, ¿ya? O construir espacio. Y entonces la pregunta que uno le hacía como contrapunto es, bueno, pero entonces, ¿cuándo logran el proyecto? ¿Cuando lanzan la actividad o cuando efectivamente garantizan los espacios? ¿Ya? En el caso de Michael, él está en un programa de apoyo a la microempresa o al emprendimiento, que conversamos de alguna manera que implicaría mirar resultados versus mirar impacto. Y en el caso de Gennaro, está en un proyecto de huertos, si mal no recuerdo, de generar capacidades locales para el desarrollo de huertos, no sé si la palabra es urbanos, pero para el desarrollo de huertos Rural en este caso. en la 9ª región, ¿o no? En Temuco, me acuerdo, ¿no? Por ahí. No, en la región de los lagos. Ah, bueno, pero ahí estaba en el entorno, en la vecindad, en la Ah, vecindad. Biobío, perdón, yo sí, por el entorno está bien. Cada uno de ellos trabajó e hizo la tarea de ir viendo qué indicadores podía utilizar para resultado o para impacto. Y entonces hoy día hay que conversar un poquito de eso, pero lo primero que quiero exponer, antes que se vayan con una idea muy clara de qué pueden aplicar cuando uno quiere hacer una evaluación de impacto. Entonces, hay diferentes metodologías en temas de evaluación de impacto, y ahí están mencionadas, ¿no? Lo que implica la evaluación experimental, una simple diferencia, pre y post, el método diferencia en diferencias, matching y regresión discontinua. Entonces, lo que voy a hacer es explicarlo muy coloquialmente para que tengamos la intuición de esto. Entonces, la primera pregunta al respecto es, ¿quién no conoce nada de esto? ¿O nunca lo había escuchado hablar? ¿Hay alguien? ¿No? Michael, ¿qué significa ese? ¿No? ¿Nunca lo habías escuchado? No, sí lo conozco, sí, lo vi con ustedes en clase varios de esos nombres. Ah, ya. Entonces, el Gennaro y Luis. Yo no lo he visto. Ya, lo importante es porque quiero dejar clara la intuición. Aquí no vamos a desarrollar los métodos estadísticos y nada de eso, sino que uno tiene que tener claro qué les sirve, ¿ya? Y la Bárbara, obviamente que lo ha visto, me queda claro, tengo la constancia de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero medir en el fondo? Y como habíamos conversado, a mí lo que me interesa medir, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Es cuál es la situación de los individuos al inicio y cuál es la situación de los individuos al final del programa. Y como a mí me interesa poder constatar ese cambio es lo que yo quiero llamar impacto siempre y cuando sea porque yo me lo atribuyo a mi esfuerzo. Por ejemplo, en el caso de Gennaro, supongamos que él tiene un indicador de generación de capacidades, ¿ya? Y efectivamente mide al inicio y mide al final, o en el caso de Michael, mide al inicio, por ejemplo, el nivel de venta, y mide al final el nivel de venta, obviamente que lo que uno espera que exista es un incremento. Pero si supongamos que eso se incrementó en un 20%, ¿ya? La pregunta es, ¿realmente eso responde a el esfuerzo que hizo el programa para apoyar a los emprendedores? Entonces, eso es lo que uno trata de corregir, es lo que uno trata de mirar. Entonces, imagínense el experimento ideal. ¿Cuál sería la forma más simple de hacer esto? La forma más simple de hacer esto es así. Ustedes tienen una vacante para un programa, por ejemplo, de 10, ¿ya? Y se presentan 20 personas. Y todas estas 20 personas tienen características muy parecidas. Entonces, si uno les quiere hacer una encuesta, tienen características parecidas en términos de edad, porque mi población objetiva a la cual yo focalizo el esfuerzo es muy homogénea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los puedo seleccionar? Bueno, la forma más fácil de hacer esto es aleatoriamente. Pues. Tomo a un grupo aleatoriamente y lo hacemos participar del programa, y los otros 10 también aleatoriamente lo hacemos participar del no programa. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿cuál es la característica fundamental entre los que recibieron el programa y los que no recibieron el programa? ¿Cuál sería ahí la característica fundamental? Que son idénticos, son clones, son grupos similares, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quiero medir el efecto del programa, basta que mida qué cosa en ese caso.
basta que mida solo el esfuerzo que yo hice sobre los que recibieron el programa, porque prácticamente los que no recibieron el programa son idénticos, ¿ya? En el escenario ideal. Por lo tanto, ahí uno puede medir el efecto que uno dice sobre los tratados. Y ese sería un efecto bastante representativo del esfuerzo. Entonces, Michael, ahí tú no tendrías que hacer un grupo de control. Pero si uno quiere hacer un proceso más duro metodológicamente, uno igual debiese tener el grupo de control. Entonces, lo que uno tendría que hacer es que están acá en este punto los dos grupos homogéneos, y lo que uno asume es que siguen sus tendencias a través del tiempo. Puede ser que hayan condiciones que cambian, pero lo importante es que los grupos son homogéneos. Por lo tanto, en el tiempo 1, cuando quieres medir el efecto, simplemente mides la variable de ventas de las microempresas en el tiempo 1 y mides la variable de ventas de las microempresas en el tiempo también T1, pero de las microempresas que no participaron en el programa. Y ese diferencial que tú encuentras es lo que uno llama el impacto, ¿sí? Eso es lo que uno trataría de estar midiendo, entonces, en términos metodológicos, ¿ya? Y este es como el experimento ideal, cuando yo efectivamente los puedo distribuir aleatoriamente y tiene una serie de características, ¿sí? Entonces, lo que uno trata de hacer en este caso es, tengo un conjunto de unidades y las distribuyo en el grupo tratado y en el grupo no tratado, ¿correcto? Si me pongo más sofisticado, puedo medir la condición en el tiempo 0 y puedo medir la condición en el tiempo 1, ¿ya? Pero lo más importante acá fue cómo lo seleccionaste, ¿sí? ¿Qué es lo que es un experimento aleatorio? Pero el problema de seleccionar aleatoriamente, ¿cuál podría ser? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el problema de seleccionar aleatoriamente? Díganme, ¿dónde se ocupa la selección aleatoria para hacer asignaciones, por ejemplo? Que uno escuche en el fondo en general. ¿Dónde se estarían ocupando? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Pero traten de participar porque si no este es un monólogo. ¿Ah? Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo básico de donde hay asignación aleatoria? Para formar grupos de trabajo, hacer asignación aleatoria, pero no, si lo pienso como para realizar encuestas, comúnmente se hacen asignaciones aleatorias bajo una muestra que se sabe que es bastante homogénea, porque si la muestra no termina siendo homogénea, si bien puede tener lineamiento inicial, los resultados pueden diferir mucho. De hecho, recuerdo que uno de los típicos ejemplos que vimos era que si uno quería medir, supongamos, algo a nivel nacional, tenía que asegurarse como de que los miembros fuesen representativos, suponiendo por la cantidad de personas por región. Claro, por lo tanto... Podía ser aleatorio, pero tenía que estar condicionado. Ya, pero dame un ejemplo donde la selección aleatoria de las personas se utilice como mecanismo de asignación. Yo estoy postulando algo y me dijeron que era un sorteo aleatorio. ¿Dónde se está ocupando eso hoy día, por ejemplo? Debería ser en los supuestos sorteos aleatorios como el Kino, el Loto. Si tuvieran todo al azar, entonces le toca a una persona al azar. Si es que le toca, porque pueden tocar. Pero me falta el ejemplo concreto, no te escuché bien. Bárbara, ¿cuál es un ejemplo concreto? O Llenaro, ¿cuál es un ejemplo concreto? Pensé lo mismo que en Michael en la parte de la lotería, pero aún así hay un sesgo de autoselección. La gente que participa en la lotería igual es distinta a la gente que no participa en la lotería. Entonces, no es tan aleatorio como si quiero comparar en todo Chile. Pero lo que tú estás pensando acá es que las unidades, buen punto, ¿ah? Se pusieron bien sofisticados inmediatamente. Pero en el fondo lo que estoy pensando es que el sesgo de selección en el experimento ideal no estaría sucediendo, porque son las unidades donde probabilísticamente son igualmente elegibles. Entonces, en ese sentido estoy evitando esa posibilidad del sesgo de selección en el fondo, ¿ya? O si uno lo quiere ver así, todos tienen sesgo de selección, tanto el grupo tratado como en el grupo no tratado, por lo tanto algo puedo hacer como para controlar. Pero díganme un ejemplo concreto donde se usa. ¿Puede ser el censo? No, porque el censo, vamos todos ahí encuestados. No, pero actualmente ustedes saben que en los colegios se usa la tómbola. Y la tómbola es una inscripción aleatoria en términos de matrícula, cuando hay una sobredemanda en el fondo. Entonces, ahí se está ocupando concretamente. ¿Dónde más se ocupa? En algunos ¿Se está programas. aplicando eso ahora? ¿Ah? ¿Se está aplicando eso ahora? Sí, se aplica. Anualmente, obviamente,
No en todos los colegios, pero en algunos colegios se aplica la tómbola, ¿ya? Aleatoria de asignación, para que tú entres. Ahora, Eso no lo sabía, que yo sé que en mi colegio se aplicó un año, que el mío era emblemático, y quedó la embarrada porque repitió como el 80% de los que se inscribieron y volvieron al método de selección con pruebas. claro, ¿y qué No pasó? sabía que están haciendo tómbola. ¿Reprobó el 80%? Sí, de las más matrículas, cuando hicieron tómbola. Pero ahí lo que puede haber pasado es que el grupo no era homogéneo, ¿se entiende? Exactamente, el grupo no era homogéneo y le permitieron como volver a las pruebas justamente para que no existiese un nivel como de reprobación tan alto. Claro, lo que pasa es que en los grupos, en el volver a las pruebas, lo que hace es que en el fondo te filtra y te deja un grupo que es homogéneo. Entonces ahí estuvo mal aplicado el instrumento. ¿Ya? O sea, en términos aleatorios, estuvo mal aplicado el instrumento en el fondo. Otro ejemplo donde se ha utilizado la asignación aleatoria en programas es en los programas muchas veces de apoyo a empresas. ¿Ya? Por ejemplo, pero hay casos particulares donde esto se hace, porque igual tiene objeciones. Ahora, si yo no puedo hacer una asignación aleatoria, ya no estoy en el mundo del experimento ideal. Estoy en el mundo donde tengo que hacer diferentes medidas metodológicas para que lo que yo diga que es impacto, en el fondo esté bien delineado o esté coherentemente dicho en el fondo. ¿Sí? Entonces, claro, aquí aparece el ejemplo, pero me interesa, por ejemplo, cuando uno está en este mundo idealizado del experimento aleatorio, hay dos conceptos que uno trata de tener presente: lo que es la validez interna y lo que es, en el fondo, la validez externa. Pero lo importante siempre tiene que ver es cómo son las características del conjunto que yo elijo para que reciba el apoyo del programa, ¿ya? Entonces, una cosa es que la evaluación que yo haga tiene validez interna respecto de los resultados que yo estoy observando, y por qué es importante la validez externa para ver si esos resultados yo puedo hacer una inferencia global, por ejemplo, a nivel país, como fue lo que tú dijiste, Michael, al inicio, ¿no? Entonces, uno siempre juega con estos dos elementos. Cuando el experimento no es aleatorio, por ejemplo, uno siempre va a tratar de cuidar la validez interna, pero la extrapolación hacia toda la población, hacia todos los grupos de empresas, se vuelve un poquito más complicado, ¿ya? Justamente por esos elementos que tienen que cumplirse en el fondo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que uno puede medir? ¿Ya? Uno puede medir en el fondo, y acá aparece el problema que habían dicho del sesgo de selección, ¿se acuerdan? Uno puede medir lo que se llama diferencia simple. ¿Qué serían las diferencias simples? ¿Ya? Acá, en el tiempo final del programa, yo mido, ¿ya?, cuánto es el resultado o el indicador asociado a los tratados versus el indicador asociado a los no tratados, a los que no recibieron el programa. Si yo voy y saco la diferencia, podría decir en el fondo, esto fue el efecto del programa, ¿ya? Pero cuidado ahí, porque igual esto me exige tener líneas base y hacer seguimiento, y tener una buena base de datos que me permita a mí saber en el fondo qué pasa una vez recibido el tratamiento. Y acá hay algo que no se dice, pero es la madurez de un programa, ¿ya? Cuando yo entrego un servicio, por ejemplo, de apoyo a la microempresa, uno tiene que saber cuánto es el nivel de madurez del programa, en cuánto tiempo ya el programa está maduro, ¿sí? Por lo tanto, no se trata de decir, por ejemplo, nosotros entregamos el programa hace 6 meses, ya estamos listos para hacer la evaluación de impacto, ¿sí? Uno tiene que buscar antecedentes respecto a el programa que uno está haciendo, cuál es como el grado de madurez. Por eso es más fácil medir resultados que impactos, y a veces nos dicen más los resultados que los impactos respecto del funcionamiento del programa. Entonces, eso es lo que uno a veces tiene que tener presente. Ahora, la diferencia simple es extremadamente fácil, ¿no? En el tiempo final, yo mido la diferencia entre los dos grupos. Y entonces intuitivamente lo que estoy pensando que sucede es que si solo mido en el tiempo final, es porque en el fondo no hay tendencias que me hagan cambiar la trayectoria del grupo de control. Entonces, el grupo de control, en realidad, como los mido a los dos en T1, ¿ya?, es porque en el fondo el grupo de control no cambia. El único cambio que se está generando en estas poblaciones es producto del programa, lo cual en el fondo igual es un supuesto fuerte respecto de los análisis. Algo más realista en este caso podría ser el análisis que se llama pre y post. ¿Qué significa esto? Que lo mido en los dos tiempos. Mido en el tiempo T0 y mido en el tiempo T1.
y calculo las diferencias, ¿cierto?, de estos indicadores respecto a el tratamiento que di. Este es un caso especial, ¿no?, del método de diferencias simples, ¿ya? Es como decir, bueno, podrían haber algunas tendencias, igual los voy a medir, pero si se viene el experimento y todo estaba bajo laboratorio, uno dice, bueno, es suficiente con medir la situación al final. ¿Sí? Ese es el experimento en general ideal. Pero uno, lo que siempre tiene son experimentos que no son ideales, ¿ya? Y entra al mundo de lo que se llaman los cuasi-experimentos, que es aproximarnos de la mejor manera a poder medir el impacto. Y esto significa tener que hacernos cargo de varios problemas que pueden estar presentes. Uno, como ustedes lo dijeron, el sesgo de selección. Por ejemplo, en un programa de innovación participan todos los que tienen ganas de innovar o intención de innovar. En un programa de capacitación participan, por ejemplo, todos a quienes tienen mayor intencionalidad de ser capacitados o cuentan con mayores capacidades de ser capacitados. Entonces, lo que te genera eso es que ahí hay una serie de problemas que uno tiene que enfrentar metodológicamente. Uno es el sesgo de selección, otro hay elementos que no observamos, que podrían estar afectando los resultados del programa, ¿ya? Entonces, también tenemos no observables, que efectivamente podrían estar detrás de esa pseudoexplicación. Y acá todo el esfuerzo va, independiente del método, a tener buenos grupos de control. Dado mi grupo objetivo, yo trato de tener un muy buen grupo de control con algún criterio estadístico, ¿sí? Puedo sacar mi grupo de control respecto de la población que yo traté en términos de diferencias de media, es muy cercana y puedo establecer ahí intervalos estrictos, pero la idea es que estos grupos se comparen muy bien, o puedo hacer alguna técnica más sofisticada, como hacer matching, por ejemplo, de tal manera de que en el fondo homologar las unidades que recibió el programa y que no recibió el programa en términos de probabilidad, ¿ya? Pero en el fondo siempre es el grado de cercanía. Entonces, aquí la pega difícil no está necesariamente en la población objetivo, siempre uno tiene que focalizarse. Aquí la pega difícil es cómo se construye el grupo de control, ¿ya? Y una vez construido este grupo de control, entre comillas, lo más parecido a lo que son quienes recibieron el tratamiento, uno utiliza el método que se llama de diferencia en diferencia, que es bastante intuitivo, se van a dar cuenta, ¿ya? Este método de diferencia en diferencia es bastante intuitivo. ¿Qué es lo que uno trata de hacer? Yo tengo en el fondo el grupo que recibe tratamiento y mido su cambio en la situación inicial y final. Y también tengo el grupo de control y mido su cambio en la situación inicial y final. Entonces calculo la diferencia para el grupo de tratamiento, calculo la diferencia para el grupo de comparación y luego calculo la diferencia entre ambos. Perdón. Por eso se llama diferencia en diferencia. Eso es lo que uno generalmente hace en la práctica, ¿ya? O digámoslo así, es lo que uno metodológicamente siempre está tratando de hacer. Entonces, respecto a la evaluación de impacto que tú tenías interés de hacer, Michael, yo creo que en el fondo el método que ustedes tienen que tratar de utilizar es un método parecido a lo que podría ser diferencia en diferencia, ¿ya? En el caso de Genaro respecto del programa y el dimensionamiento de lo que puede llegar a ser el programa, yo creo que ahí, Genaro, no sé si necesariamente haya que hacer una evaluación de impacto. Yo creo que es suficiente, dadas las características del programa, hacer un análisis de resultados. Y en el caso de la Bárbara, en el programa que tienen, podrían medir impacto, ¿sí? O sea, podrían medir impacto respecto de las audiencias. Si hay estabilidad en las audiencias, si hay una tasa de rotación muy alta en las audiencias, si siempre todas las audiencias son distintas, ¿ya? Pero lo que no me queda claro todavía en el proyecto de la Bárbara es si están logrando el propósito del programa, que es crear espacios o tener un espacio. Me queda la duda ahí porque el tener un espacio significa invertir en construir una plataforma. Y en realidad pareciera ser que lo que necesitan son espacios públicos o bueno, donde sea que puedan evidenciar lo que ustedes están haciendo. Entonces, yo creo que ahí me falta un perfilamiento más claro del propósito que ustedes tienen. O sea, igual lo actualizamos porque me pasaron la cosa a mí y yo traté de generar una teoría de cambio para
compañía en sí misma, Ya. basado en el objetivo que tenemos, que tenían como los creadores de la compañía. Y tal cual es generar un espacio, pero teniendo un impacto en la calidad de vida. En sí son una compañía artística, dentro de una facultad que es muy matemática. Entonces, el objetivo principal es que toda la gente que le gusta el baile tenga el espacio para desarrollar el baile dentro de la facultad. Pero Y es, ese, ¿Mm? pero mira entonces, porque ahora tú me estás planteando diferente el objetivo de cómo me lo contaron antes. Y es que toda la gente que le guste el baile tenga la posibilidad de participar en el espacio. Y ese Sí. es un propósito completamente distinto a lo que me mencionaron tu otra integrantes del grupo. Sí. Porque lo que dijeron ellas fue crear espacios Así es que al para inicio mostrar pensaban los que eventos. para plantear la teoría de cambio era como tener la gala, como que ese era el objetivo de la compañía, y yo entendí que ese no era el tema. Entonces hoy en día planteé el impacto, si bien es súper difícil de medir, como una mejora en la calidad de vida dentro de la universidad gracias a que tienes este espacio. La actividad en sí misma es la clase de baile. Y eso te genera ciertos productos, el resultado es más físico y emocional. Plus tenemos actividades de sociabilidad, entonces también planteé un resultado respecto a como integración dentro de la comunidad, pero es muy abstracto, va a ser complejo sacar un número detrás de eso. Sí, por eso yo creo que puedes medir impacto cuando, bueno, no sé cuántos años están funcionando. 10. Pero ya podrían medir impacto, Sí. efectivamente. O por lo menos tener una característica mucho más permanente respecto a cómo se comportan sus audiencias. Pero yo creo que tienen que incorporar elementos más del mundo del trabajo con audiencias y algún tipo de indicador en ese ámbito, ¿ya? Pero ¿se refiere a audiencia como los participantes de la compañía o audiencia como quién nos ve en lo que bailamos? Buen punto, buen punto. Yo entiendo es quién los ve, porque a mí lo que me contó tu grupo es que buscaban primero hacer eventos artísticos, y por lo tanto era el problema es que no habían espacios. Ahora, si tú me dices que en realidad no es eso el propósito, yo te creo. Si el tema no es que se pongan de acuerdo cuál es el propósito que estaban buscando, lo que sí me queda claro es que montar un evento, eso es una actividad, o puede Es una ser un actividad. componente. Nada más, o sea, es eso. Y los indicadores, uno puede tener indicadores simples, ¿sí? Y es suficiente a veces simplemente un análisis de resultados. Pero, por ejemplo, lo que plantea Michael es mucho más complejo porque ellos tienen el programa Créeme, que lleva varios años funcionando. Y efectivamente atienden por cortes. Y lo que uno debiese esperar ahí es que pudiesen hacer perfectamente una evaluación de impacto, pero el desafío para ellos es cómo se construye el grupo de control. Claro. ¿Ya? En el caso de ellos. ¿Ya? En el caso de Llenaro, yo creo que como es la intervención de una sola vez, ir y ser solo una vez, yo creo que es más difícil medirlo en impacto a no ser que hagan un seguimiento posterior al año, por ejemplo. Podrían hacerlo si quieren. Sí, profe, yo a eso quería agregar que este proyecto también está hecho en colaboración con una comunidad que hace recurrentemente entre sus actividades construir vermicompostera y capacitar vecinos de la zona. Entonces, el grupo de control igual lo podemos desarrollar en cuanto a que estas personas se relacionan constantemente con vecinos del lugar, comparándolo con algunos que no han sido afectados, con otros sí, en cuanto a la cantidad de basura que emiten los hogares. Al final uno de los focos es la Ese disminución de podría ser un basura. buen indicador, ¿ah? Ese sería un buen Sí, de hecho lo indicador. hice y lo voy a presentar después, pero ¿Ya? me estoy adelantando un poco. 2 minutos y termino y vemos un poquito lo Sí, sí. que hicieron ustedes. No se Entonces, ¿se preocupe. entiende la idea intuitiva de cómo se hace la evaluación de impacto? Sí. Lois, que está más calladito hoy día. ¿Sí? ¿Todos entienden? ¿Sí? Levanten la manito. ¿Ya? ¿Todos? ¿Sí? Sí, ¿Ok? sí, está silenciado. Ya, ok. Entonces, uno es diferencia en diferencia. Hay otro que se llama, en el fondo, me voy a saltar porque esto se los puedo enviar, que se llama emparejamiento, pero que tiene que ver también con las características de cómo forma el grupo de control, ¿no? Hubo un grupo que recibió el tratamiento y busco sus clones muy parecidos. Esa es la idea intuitiva que hay detrás, pero en el fondo al final termino midiendo lo mismo, diferencia en diferencia respecto a los indicadores, ¿ya?
o podría eventualmente solo medir la diferencia al final, pero todo va a depender de cuán homogéneos son la construcción de los grupos. Entonces, esto así gráficamente, lo que uno dice es que tengo la función de probabilidad de los tratados y de los no tratados. Entonces lo que uno quiere es que estas dos curvitas, mientras más cercanas, es mejor, ¿ya? Porque en el fondo significa que mis dos grupos tienen características muy similares. Si no, lo que hago es trabajar en el fondo lo que se llama en esta zona de soporte común. Mientras más grande esta zona, significa que las probabilidades están más una sobre otra, ¿verdad? Entonces, ese sería el mejor escenario, que esta zona de soporte común fuera más grande por los test estadísticos que uno aplica para validar este tipo de metodología. Pero en el fondo, esa es la idea básica que hay detrás. Siempre en el fondo es tener un buen grupo de control. O sea, lo que uno tiene que quedarse siempre en su mente es que cualquier modelo cuasi experimental, dadas las características de quien recibió el tratamiento, tiene que tener un buen grupo de control, ¿ya? Y finalmente, para no latearlos más, está el caso de la regresión discontinua, que en el fondo el caso de la regresión discontinua también es bastante sencilla, pero lo que quiere hacer ver la regresión discontinua es que muchas veces uno clasifica a la población objetivo con algún número. Por ejemplo, hoy día todas las municipalidades, para dar ciertos subsidios, ¿ya? Tienen rankeado o tienen establecido a partir de una encuesta que antes se llamaba la ficha CAS, creo que ahora se llama de otro nombre, te da un puntaje. Y según ese puntaje tú accedes al subsidio. Entonces, lo que uno tiene en general en la situación sin programa es que yo tengo a todos ordenados. Y, por ejemplo, yo decido los que tengan 7.000 o en torno de 7.000, ¿ya? Van a ser los que van a participar en el programa. Y lo que yo espero es que a esos que yo les di el programa cambien su trayectoria respecto de la situación anterior. Entonces, uno siempre mide en la zona umbral. Uno no mide en las colas, sino que uno mide en el entorno de donde está el corte y el programa genera algún efecto, ¿ya? Esa es la característica de la regresión discontinua, pero en el fondo lo que uno necesita ahí es tener a toda la gente listada. Y yo creo que respecto a la iniciativa que ustedes me comentan, en general, ninguna se aproxima mucho a ella, pero en el fondo, bueno, hay otras gráficas asociadas a regresión discontinua, respecto de, en el fondo, dónde están el grupo elegible, no elegible, pero acá estarían ordenados, ¿cierto? Entonces lo que viene después acá es el efecto del programa. Entonces va a cambiar la tendencia de quienes participan del programa, ¿ya? Ahora, es difícil mirar el efecto de los que están muy lejos. En general, uno mira el efecto en general de los que están acá, ¿no? En la zona de corte o el umbral crítico en torno al programa, ¿ya? Eso es regresión discontinua. Entonces, a modo de síntesis, en el fondo, ¿qué es lo que uno podría decir? Es lo siguiente. Si yo quiero hacer una evaluación de impacto, puedo pensar en el mundo ideal, en el experimento aleatorio. Eso es poco probable que esas sean mis condiciones, por lo tanto me voy al mundo de los cuasi experimentos, y lo importante ahí es tener un buen grupo de control de lo que yo quiera, ¿no? Del programa que yo di. Pero eso igual significa como base haber tenido una línea base o hacer mediciones y también tener una teoría del cambio. Porque sin teoría del cambio también es muy difícil explicar los resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que uno espera en términos de armar una evaluación de impacto, ¿ya? Eso. Esto se los puedo enviar si después quieren. Ustedes me avisan. Yo se lo envío a la Leslie y ella se los pasa. Eso. Preguntas, y si no, pasamos a ver un poquito lo que hicieron ustedes o los que prepararon para la reunión. Les doy el pase entonces a Michael y a Gennaro, cualquiera de los dos, los que iban a mostrar. Primero, antes de compartir un poco lo que haya desarrollado como preguntas para poder desarrollar en este caso la medición de impacto para los programas específicos de CREME, comentar que hay un programa específico asociado a lo que era, en este caso, la medición de impacto y otras características que vamos a tener después, en el cual justamente Genaro desarrolló aquí lo que era la teoría del cambio, y primero si él lo puede compartir, porque en este caso la encuesta Lo comparto al tiro para que se hablen. Sí. Como para comentarles un poco, en este caso la recepción de encuesta y el impacto final terminan siendo como parte de este otro programa que se está desarrollando junto a Social Workshop y bueno, otra alianza más que hemos desarrollado, como la Federación MIPYME de la cuarta región. ¿Y cuál era la otra, Genaro, que iban a ayudar ahora? No me acuerdo.
pero está bien. Compartan nomás, no hay problema. ¿Puedes Claro. compartir o no? Sí, estoy compartiendo aquí. Como tengo dos desktops, se me confundió aquí. Share screen. Ya se ve. Ah, wow. Él miró, ¿ah? Extraordinario, extraordinario. A ver, veamos. Ya, entonces primero partimos haciendo la teoría del cambio, como se había propuesto la semana pasada, o hace 2 semanas, y partimos de la necesidad. No sé, ¿hablo yo o vamos todos ambos Dale, juntos? presenta tú y yo después voy haciendo intervenciones que Ya, están ok. Se observó la necesidad de fomentar la medición de impacto como medida para poder fomentar la innovación en las organizaciones y poder tener claridad de cómo están impactando las organizaciones con las que trabajamos y así alinearse en estos procesos de innovación para apuntar hacia el desarrollo sostenible. Entonces, en las actividades que se realizan se pueden realizar para hacer medición de impacto, se dividen en análisis de materialidad, conjunto con la empresa, identificación de los grupos de interés, una creación de una matriz de interseccionalidad de estos grupos de interés para ver cómo la ponderación de la importancia de las necesidades de la zona, si pensado como una perspectiva más de sistema socioecológico. Pero esto es como una prueba de lo que podría ser en todo caso. Después desarrollar los indicadores sobre el impacto que se va a escoger y poder adaptarlos según la necesidad a los formatos de reporte que hay para el impacto medioambiental y social, que son el ACG, GRI o el SASB, que son como 3 ejemplos de modelos de reporte. En lo que son los productos, al final, que se generarían con este proyecto, serían herramientas de medición de impacto adaptadas a los tipos de modelos de negocio o a los tipos de proyectos, según las características de cada uno, reportes de impacto que se puedan generar en estos tiempos para poder ver cómo se está impactando, tips y videos para las capacitaciones para los emprendedores para que puedan medir su impacto. Y En este punto, Gerardo, me gustaría hacer un pequeño comentario, y es que los tips y videos para capacitaciones son un punto que nosotros vamos a generar después de la medición del impacto, porque así podemos ver cuáles están siendo efectivos y a su vez también cuáles son las tendencias que podrían ayudar a otros microempresarios en base a características vistas en el segmento que nosotros estamos midiendo. Exacto. Y se espera que después todo esto se produzca igual información útil para el desarrollo de innovación en los procesos productivos de las empresas para disminuir al final el impacto. Entre los resultados intermedios, que ahora estamos aquí, está el aumento en la capacidad de medir el impacto de la organización. Está los números de empresas capacitadas al final y en las que después se mide el impacto. Y el número de innovaciones realizadas en los procesos productivos o cualquier tipo de proceso que impacte. Y como resultados finales, dígame, Michael. Iba a decir que en la parte inicial, cuando dice aumento de capacidades para medir el impacto en organizaciones, es en organizaciones y de las organizaciones. Porque nosotros impactamos distintas organizaciones, pero nosotros también somos una organización. Entonces claro, tienen esos resultados intermedios. Ok. Y como resultados finales, pues, esperamos que se aumente el conocimiento sobre el impacto de las organizaciones que estamos estudiando y la disminución de este impacto en las organizaciones. Ahí no sé si se le ocurre otro más resultado, pero eso es lo que alcancé a poner. Después intenté desarrollar indicadores para lograr estos objetivos. Algunos que son más básicos que otros y otros que son comparativos, según los resultados y según como el análisis de control de grupo. Hay por ejemplo, las cantidades de organizaciones que se empezaron a medir el impacto. Eso ya un resultado. La conciliación, la sumatoria del impacto de todas estas organizaciones para tener un entendimiento. Todavía no le hago rango ni métrica específica a esto porque todavía es más dificultoso el análisis. Cuando estamos hablando de organizaciones, estamos entendiendo que son
¿Microempresas o estamos hablando que son organizaciones? Es que ahí me perdí, estudiantiles. Es que estamos colaborando dos organizaciones, Créeme y Social Workshop en este caso, que tienen focos parecidos, pero apuntan a distintos tipos de organizaciones. La de Michael son emprendimiento y nosotros son organizaciones que tienen proyectos que impactan en las comunidades, que ya son más organizaciones sociales, de medio ambiente, pero vienen desde la universidad. Ahora que entendí, crean proyectos que impactan en las comunidades. Claro, y por eso estamos pensando en común para ver una perspectiva como un poco más amplia y que pueda servir a varias personas. En términos de una perspectiva amplia, yo creo que cumple el objetivo, ¿eh? Pero creo que en las áreas que están los dos tienen ciertas especificidades, ¿sí? Que hacen que, por ejemplo, en el caso de Michael, si él quisiera medir impacto, estoy solo hablando en voz alta, él tendría que definir cuáles son los efectos que tú esperas que se logre en el largo plazo en estas microempresas atendidas, o en estos emprendimientos atendidos. Y en el caso tuyo, Llenaro, en este caso de la organización que tiene o trabaja con un conjunto de organizaciones, uno debe esperar tener una idea de cuáles son las capacidades que yo quiero que queden instaladas en el largo plazo. Claro. ¿Sí? Justamente por eso, como comentario, nuestros focos, aquí como identificando los focos que queríamos con este proyecto conjunto de comunicación, es poder definir el impacto que están logrando cada una de las pymes formalizadas, así como tendencias y otras situaciones que pueden estar realizando, que podemos no estar viendo, y esta información, que son como de tendencias y distintas actividades que terminan impactando social y medioambientalmente, porque las pymes también tienen impacto, a pesar de que puede ser más reducido, también poseen un impacto, es lo que al Social Workshop le interesaba levantar como información para poder utilizarlo para el desarrollo ya de organizaciones con fines específicamente más sociales. Claro, o también hay empresas, o sea, empresas B o cosas así. Como más, por eso comenté que era como una parte del proyecto en conjunto, porque para nosotros como que eso era la medición de impacto, pero para el proyecto en conjunto es solo una pequeña parte. Claro, no, sí, ahí me queda un poco más clara la iniciativa, me costaba un poquito entender ahí el cómo estaban planteando la iniciativa. No sé si hay ahí algún comentario, Bárbara, que quiera apoyar o aportar, o Luis. ¿Y cuáles serían los pasos que van a hacer ahora? Ya, bueno, dentro de los pasos próximos que tenemos está un poco la organización y definición ya de roles, porque ya tenemos el personal, bueno, por el lado de Créeme también ya sabemos todos los que van a participar en el programa, pero ya empezar a dividir las tareas para que se empiece a trabajar efectivamente en el desarrollo como primero de lo que corresponde a la encuesta como tal, después hay que hacer un levantamiento de este caso de información de la fuente de microempresarios que tenemos, así como de alguna otra organización que se busque medir, ponerse en contacto con ellos para aplicarle en este caso la encuesta que se va a desarrollar, por esto ese era el primer paso, y después ya generar los datos, en base a los parámetros obviamente de muestra establecidos, empezar a desarrollar indicadores dependiendo de la base de datos que tengamos, primero de resultados y para largo plazo en impacto, y si podemos desarrollar datos con informaciones en este caso, empresarios que pasaron hace más tiempo desde Créeme, que eso depende de si ellos quieren participar o no, poder realizar también medición de impacto. Sí. Yo ahí solo a modo de sugerencia, tendría claro los efectos que tú esperas lograr. Porque si tú vayas a construir indicadores una vez tomada la encuesta la hacen pensando en la información que quieren recolectar, ¿ya? Entonces, eso significa que como paso previo, cuando tú diseñas el formulario, y acuérdate siempre de probarlo, acuérdense de hacer como un pretest, una parte previa. para ver si la cuestión funciona o no. Cuando tú haces el formulario lo que va a evidenciar indirectamente, ¿ya? Es qué ha pasado en el fondo. Eso es lo que tú tratas de dar cuenta con un formulario de evaluación, ya sea de resultado o de impacto, a ti te interesa saber qué es lo que ha pasado y
Y qué es lo que ha pasado se fundamenta en tu teoría del cambio. Que yo quiero medir. ¿Ya? Entonces, lo que ha pasado, porque el cuestionario lo que te va a evidenciar es qué es lo que ha pasado. Y qué es lo que ha pasado, eso no sucede en el aire, pues sucede como parte de un ejercicio de reflexión que hiciste en base a tu teoría del cambio. Entonces, mi teoría del cambio, fíjate, no solo me permite construir los indicadores, sino que también me ayuda a poder construir y delinear cuál es el cuestionario que yo tengo que usar para poder recoger los efectos. Porque en el fondo tú tienes que salir a medir si lograste o no lograste el propósito, ¿ya? Y cuáles fueron los resultados, los impactos. Por lo tanto, en ese sentido, los que son más del área de la administración tienen una ventaja, a diferencia de los que son más economistas. ¿Cuál es? Que para ellos el pensamiento estratégico es algo que está absolutamente incorporado en su actuar. A diferencia de nosotros que tenemos que construir una teoría del cambio para tratar de entender cómo se hizo el programa, cómo se diseñó y cómo se actuó, el que piensa estratégicamente siempre está como pensando en una teoría del cambio que está cambiando constantemente en el fondo, ¿no? Porque es pensamiento estratégico, que lo basa en objetivos generales, específicos, plan de acción, etcétera, e indicadores. Pero en el fondo el proceso es el mismo. Ahora, ¿dónde está el problema? Que como siempre están en esta mirada estratégica, les cuesta despersonalizarse de sus creencias de cómo funcionan las cosas. ¿Ya? Entonces, ahí también está esa desventaja. La ventaja está en que en general están proyectando así, ¿cierto? Pero despersonalizarse de cómo siempre ellos creen que ven y suceden las cosas también cuesta, ¿no? Entonces, por eso en el fondo uno hace este ejercicio de teoría del cambio y ahí obviamente uno lo hace de forma sencilla. Si uno tiene más tiempo puede hacer algo más elaborado, pero esa es su importancia, te permite en el fondo planificar el trabajo, la pega. Yo creo que ahí me expresé mal yo en delante, igual haciendo sentido con lo que me explicaba. Yo dije desarrollar los indicadores después de hacer la encuesta, pero yo lo que hacía referencia con desarrollar los indicadores era obtener los resultados de los indicadores. Porque los indicadores, de hecho, fue algo que vimos también en la sesión pasada, se desarrollan al momento de crear la encuesta, porque yo tengo que saber qué es el indicador que quiero desarrollar. Claro. O, por ejemplo, si es un indicador complejo, suponte que es un índice con múltiples dimensiones, tenéis que garantizar que la encuesta te entregue esa información. Dimensiones. ¿Ya? Ahora, mi reflexión en términos de lo que pueden hacer como organizaciones, si no se pueden aproximar necesariamente a una evaluación de impacto propiamente tal, con grupo de control, yo creo que sí es importante medir el efecto que le pasa a quienes han transitado por el programa. ¿Ya? O sea, ya ese es un gran esfuerzo. ¿Ok? Entonces, porque a veces igual hacer grupos de control implica recursos. Entonces yo creo que ya medir eso es importante. En el caso, por ejemplo, de la organización de la Bárbara, yo creo que definir el objetivo y tener ya no muchos indicadores, pero unos 2, 3 indicadores de resultados, como para que les ayude también hacia la planeación de dónde van con la iniciativa. ¿Sí? ¿Hasta cuándo se logra la iniciativa? Porque, por ejemplo, si ustedes dicen es que queremos mejorar calidad de vida como impacto, tal vez lo que pueden mejorar es entornos culturales, e indirectamente eso podría afectar la calidad de vida en el fondo. Porque la calidad de vida es algo más complejo, ¿no? Es un conjunto de cosas. Entonces, ahí me falta que tienen que aterrizar más la iniciativa como grupo, ¿ya? En términos de tener más direccionamiento, porque puede ser que la motivación central sea el producir estos cuadros o eventos, ¿ya? Y tal vez sea eso, nomás. Pero como lo han dicho, esa es nuestra meta semestral, pero en sí el objetivo de la compañía no es sacar una presentación a fin de semestre, es como, básicamente es lo que hacen todos los ramos artísticos de la FEN, que es como tienen su gala final y es parte de, y si existe la gala, bacán presentarnos. Pero nuestro objetivo siempre es tener el espacio donde bailar. Eso es, tener el espacio donde bailar. Entonces, en sí, mientras esté la sala y tengamos una profe, estaríamos logrando lo que queremos. Pero va un poco más allá en el sentido de que no es solo eso, es como generar nuestro propio grupo, por así decirlo. Porque tiene un impacto en sociabilidad, en comunidad y en todo eso. Pero ese efecto tú esperas que se logre en quienes participan.
Sí. o que eso No es sea... que queramos yo- crecer infinitamente, porque la sala es súper pequeña. Entonces, de hecho, ya nos pasó que en un punto llegamos a ser 40 personas y no cabíamos y nos tuvimos que dividir en 2 grupos. obvio, obvio. Entonces, no es crecer eternamente. Nuestro objetivo es que esté la instancia y que lleguen personas y ojalá se queden, lo cual ocurrió, por eso tuvimos que dividir 2 grupos. Entonces, en sí, nosotros estamos, entre comillas, logrando el objetivo. Lo que nos cuesta ver es, por ejemplo, si nos piden crecer. Como nuestro objetivo nunca es crecer y como lograr más, porque es limitado el recurso que tenemos. Ya, pero eso también tiene que ver con la estrategia o el diseño que ustedes tienen como iniciativa. Una de las opciones estratégicas es no crecer y estar con unas vacantes, voy a inventar, por semestre, y la gente no se puede repetir. Pero eso tiene que ver con el esquema de intervención. Ahora, si ustedes se dan cuenta que en realidad mucha gente quiere participar, bueno, tal vez tienen que empezar a duplicar esfuerzos. O sea, me refiero, tienen que darle una lógica al sentido de la intervención que están haciendo. Sí. Porque puede Y ser eso que la es en verdad. necesidad que ustedes diagnosticaron, en realidad nunca la dimensionaron, o sea, dimensionaron su esfuerzo, pero tal vez no el problema. Entonces puede ser que sean 300 personas y en realidad ustedes pueden ser solo una oferta para 20. Entonces la pregunta es, ¿qué hacéis con los 280? Si es que efectivamente se quieren hacer cargo de eso. Si no, no. Pero ahí yo creo que, por ejemplo, si el trabajo se hace sobre esas personas, uno debiese tener indicadores cualitativos de evaluación, como nivel de percepción, respecto de diferentes aspectos que para ustedes existan. O sea, eso se ha hecho cada 2 años. El estudio que hicimos para la tercera edad, donde habían test? Ahí tenían los test de depresión que eran súper sencillos de aplicar, donde hasta uno se deprimía de hacerlo, pero en el fondo lo podía hacer. O sea, Sí. yo creo que ahí, y esto es para que ustedes no subvaloren lo que implica el bienestar desde el punto de vista subjetivo. ¿Ya? El bienestar desde el punto de vista subjetivo también es extremadamente importante. Debo decir que se pasa mucho, que siento que igual nuestra diferencia un poco con las otras organizaciones que tiene la facultad, las que somos más artísticas, trabajamos mucho como comunidad. Entonces, estas instancias se dan, solo que no están sistematizadas. Nosotros todos los años, a fin de año, nos juntamos, hablamos como de cómo estuvo el año, las presentaciones, la experiencia, se conversa si alguien tiene más necesidades, etc. Eso se da, pero no está sistematizado. Como las personas que están a cargo somos, entre comillas, todos muy cercanos, es casi una conversación entre amigos. Ah, ya, sí, no te acomoda tanto este horario, ya, veamos qué podemos hacer. Entonces la percepción y todo el análisis cualitativo existe, pero nadie está como testeándolo, ni lo estamos anotando, ni nada. Por eso es lo que pasa, falta un poco más sistematización como de, si queremos presentarlo para afuera, por ejemplo. Yo creo que ahí el tema es si van a crecer o no van a crecer. También es un tema que tienen que resolver estratégicamente. Pero como sea, cualquier pequeño indicador asociado a un índice subjetivo sirve. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Llenaro, en la iniciativa que él está llevando a cabo, yo creo que es interesante medir capacidades. Y ahí, Llenaro, te invito a, si les sale el proyecto, a explorar índices de generación de capacidad en organizaciones, que hay harto, y sobre todo de capacidad adaptativa. Entonces, porque en el fondo tú vas construyendo conocimiento también, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy día el esfuerzo de Llenaro es un pequeño esfuerzo, pero uno no sabe, pues después ese programa se puede transformar y puede escalar a un programa nacional, por ejemplo, o de una región, o de un municipio que lo encontró interesante. Entonces, y hay un elemento súper importante cuando uno hace el ejercicio evaluativo, más allá de si evaluación de impacto, de resultado, etc. Es los aprendizajes. ¿Ya? Puede ser que yo no quiera hacer una evaluación de impacto, por ejemplo, no tengo presupuesto, no tengo nada, ¿se escucha? Pero eso no me exime, por ejemplo, en el caso tuyo, Bárbara, de juntarse con tu grupo y decir, evaluemos esto en términos de aprendizaje. ¿Cuáles son los aprendizajes en torno a la gestión, en torno a la organización, en torno a los vínculos, en torno al diseño? Y ya eso puede ser un muy buen insumo para que las cosas funcionen mejor.
Yo no sé ahí si el CREME ha hecho instancias evaluativas con los equipos que trabaja, ya sea, llamemos las planificaciones estratégicas o ciertos workshops, ¿cierto? Donde en el fondo hacen una revisión crítica de lo que se hace como para mejorar, sin tener que esperar a hacer una evaluación de impacto. Sí, de hecho, Créeme sufrió una reestructuración durante el año pasado a causa de una instancia donde se evaluó cómo estaba funcionando la organización y se cambiaron algunas cosas en el funcionamiento para poder mejorar lo que era el paso a la información y también, en este caso, la cantidad de habilidades adquiridas por los voluntarios de Créeme. Ya. Perfecto. Bueno, yo creo que la evaluación tiene que ser un mecanismo permanente dentro de las organizaciones, más de las organizaciones sociales o motivacionales que tienen fines que no necesariamente son los típicos que uno estudia en FEN, pero que en el fondo son extremadamente relevantes. Me gustaría ahora compartir un poco pantalla para mostrar el formulario comercial que había desarrollado en base a los microemprendedores y también cómo se buscaba medir las distintas áreas y también sus buenas prácticas, por así decirlo. Así que... Dale, comparte nomás, comparte. Gracias, Llenaro, por compartir. Súper bien. Muchas gracias. Ya, perfecto. Ahí sí, cómo ver los indicadores después, cómo seguir. Pero... Voy a darle compartir pantalla mejor, así no me hace atado, porque me está abriendo no donde yo quería. Compartir. No sé cómo sacarlo, así que me va a tener que sacar. No, el micrófono. A ver, espérate. Yo no podría compartir acá, no sé, porque todos somos anfitriones, entiendo. Entonces, ahí. Lo Ahora saqué. podría compartir. Se debería estar viendo como una configuración, algo así que me dice como aparecer encima. No sé qué es esto, pero me parece. Todavía no se ve. ¿Ah? Todavía no se ve, nos vemos nosotros, pero no se ve lo que está mostrando. Debe ser alguna configuración de datos. Déjeme ver al tiro qué es esto. ¿Ahora se está viendo que está cargando algo? Ahora se está cargando algo. Ya, esto pasa por estar desde una tabla. Bueno, primero tenía un poco los que son de caracterización, eso depende un poco de nuestra base de datos, pero era necesario tenerlo en cuenta, así que tenía los cursos tomados y las fechas que los tomó. Ya. Esos son parámetros iniciales, de hecho deberían estar en la base de datos, pero los dejé señalados. Después, y esto depende ya si es que por la antigüedad tenemos que ver si es que se puede o no hacer de impacto, o tiene que ser de momento de resultados, por temas de fecha, y tendríamos, primero que todo, el estado del emprendedor, porque recordemos que nosotros capacitamos a emprendedores, por ende son personas en específico. Entonces, tendríamos que ver si es que continúa, en este caso, el emprendedor capacitado en el mismo emprendimiento y si es que su estado actual, supongamos, es empleado, independiente o desempleado. ¿Por qué el tema del estado? Porque podríamos quizás detectar una tendencia, estoy inventando porque no sé las características, a quizá abandonar el emprendimiento a cambio de ser empleado, estoy suponiendo, ¿correcto? Ya. Entonces, por eso puse el Estado, como considerando ese pequeño actor. Esto es del emprendedor. Después tenía el tema del estado del emprendimiento, que en este caso, si es que sigue continuando el emprendimiento, esto quiere decir para poder ver si es que es posible evaluar el efecto que hubo en este caso la capacitación de Créeme con el emprendimiento en específico, o en su efecto, si no continúa, no es posible como medir este impacto en el emprendimiento como tal. Asimismo, también consideré relevante que es necesario medir si el emprendedor sigue o no en el emprendimiento, por eso continuidad del emprendedor capacitado. Esto porque el emprendimiento no necesariamente pertenece a una persona, un emprendimiento puede pertenecer, por así decirlo, o estar formado por un grupo de personas. Por ende, si es que el emprendedor capacitado no continúa en el emprendimiento, no sería correcto medir, en este caso, las condiciones que presenta el emprendimiento, ya que el impacto como tal del emprendedor no fue efectiva en la organización. Ahí solo discreparía en ese sentido. ¿Por qué no lo mediría igual? Eso a mí me generó la Ya. duda. Estoy pensando en los temas de fecha. Yo sé que hay fechas en las cuales sí se pueden medir, pero supongamos que un emprendedor tomó un curso el semestre pasado. Estoy suponiendo.
y que al semestre actual no continúan el emprendimiento. No ¿Ya? podrían medir el impacto de este emprendedor en la organización en la cual él estaba como metido como emprendedor. Claro, ¿Qué pero cuidado. tiempo va a tener que hacer? Pero suponte solo para que, como reflexiona, suponte que el 50% no siguió con el emprendimiento. Si tú solo mides a los que les fue bien con el emprendimiento, esa es una mirada. Pero otra es cuál fue finalmente el efecto del programa. Yo tengo que tratar de medir el efecto a través de algún indicador, pero sobre todo los que participaron del programa. Sí, sí, por eso me refería a que no sería posible medirlo y asociarlo directamente a él. No que no es posible medir el emprendimiento, pero no es como posible medir y asociar el efecto directamente a él. Supongamos que al emprendimiento le fue bien, pero él no alcanzó a aplicar nada. Entonces no sería posible asumir que ese impacto positivo en el emprendimiento se debe al curso de CREEM. Sería incorrecto. No, porque, ok, ya, te entiendo. ¿Puedo comentar algo chiquitito respecto a eso? Dale, dale. Que igual siempre las estadísticas de deserción son súper importantes para ver tu impacto. Por ejemplo, si el programa, no sé, a los que desertan les sigue yendo bien, eso también es un indicador de impacto. O sea, es un indicador para ti respecto a si tu programa de verdad está haciendo un efecto. Si te das cuenta que sin el programa las personas que desertan aún así les logra ir bien, eso quiere decir que tu programa no estaría haciendo un gran cambio. Y por eso es importante darle un seguimiento a las personas que desertan, a los que son similares como grupo de control y a los que llegan hasta el final. Justamente, tal como lo dices, que también pensé en que podría ser el caso, eso nos serviría para desarrollar en este caso un grupo de control que sería, considerando la deserción, un grupo que tiene características similares porque sigue siendo un emprendimiento, pero que si bien tomó el curso, no lo llevó efectivo porque el emprendedor se desvinculó del emprendimiento y nos serviría como un grupo de comparación para ver si el programa está siendo no efectivo. Desgraciadamente, Michael, ese no podría ser un grupo de control, porque recibió el tratamiento. El grupo de control más fácil, ¿cuál podría ser? Suponte que la gente, estamos hablando de 4 años atrás, y habían 20 vacantes y se inscribieron 80, de esos seleccionaste a 20, de los que quedaron fuera, de ellos podría tratar de formar un grupo de control, por ejemplo. Perfecto. No se hace, porque si no vaya a tomar el grupo de control con gente que hizo el programa, pues, y que justamente, como dice ahí la Bárbara, desertó o no siguió como emprendedor, pero hizo el programa, pues. Entonces tendría ahí un efecto espurio ahí. Ahora yo entiendo las limitaciones que uno pueda tener, pero si vamos a tratar de hacer un enfoque, una aproximación metodológica, hay que tenerlo presente. Perfecto. Entonces esto lo anoto después, lo dejo anotado en mi mente como que era lógico eso. Después tenía algunas cosas social estado del emprendimiento, esto para compararlo con el tiempo inicial, como comenté, es que está funcionando, está parado, descontinuado. No sé, estado de formalización, esto porque tenemos curso de formalización también, entonces, suponiendo alguien que tomó el curso de formalización hace 2 años, lo esperable es que tenga actualmente formalizado su negocio, pero si no está formalizado, ahí no existe efectividad en los cursos. Donde también lo dejé como señalado porque eran características propias del emprendimiento. Es mejor ponerle características. Después existía un nivel en este caso, desempeño en las distintas áreas. Esto sí nos gustaría medirla siempre igual, porque aquí vamos a considerar tanto cómo está funcionando actualmente la organización, qué situación presenta, por ende nivel de inversión, nivel de venta, nivel de organización y planificación, quiere decir qué tan estructurados se encuentran, actividad en el área de marketing, el nivel de control de inventario, de control de costo y así como su desempeño financiero que están teniendo. Esto más que nada... ¿Esta información no se las tomaron al inicio, cuando partieron? Yo sé que hay años en los cuales esta información no existía, por ende yo sé que actualmente sí existe la información, pero hacia el pasado no sé desde qué año se encuentra presente. Ya. Por ende, no sería posible comparar con la información inicial para aquellos que no cuentan con esa información, que sé que se desarrolló desde cierto año en adelante. Ahí es como un tema de falta de datos que no podemos inventar porque son datos de varios años atrás. Después tenemos los alcances del emprendimiento, y aquí es donde vamos a medir el alcance del emprendimiento a nivel de cliente,
a nivel de campañas de marketing, a nivel de cantidad de empleados, de afiliaciones o programas que se encuentren participando, quiere decir que participan en conjunto con una asociación, y la misma percepción de los clientes, midiendo así de forma efectiva el impacto que están teniendo a nivel económico. Esto considera el tema de los trabajos y generación también de bienes, y también en este caso en aspectos de potenciar otros mismos emprendimientos u otras asociaciones que podrían ser también con un fin sustentable. Quizás participan de un programa, aquí estoy dando supuestos, pero le puse afiliación al programa asociado en un programa que fomenta, supongamos, la adquisición de algún tipo de material, no sé, biodegradable, y lo utilizan ellos en su producción. Entonces aquí están cumpliendo un rol también de tener un impacto socioambiental. Y finalmente, respecto al funcionamiento del emprendimiento, esta parte es como la que tengo menos desarrollada porque encontré que era muy subjetivo y no supe ¿Sabéis qué qué otra te parte. sugiero? Mirar una encuesta que se llama de microemprendimiento que toma el Ministerio de Economía. Te puede dar hartas luces de los tipos de preguntas y cómo hacer las preguntas, porque acá, y cómo medir las preguntas. Porque acá tú tenés los temas, pero no tenés la Sí, encuesta. estos son los temas, no tengo las preguntas desarrolladas. Mira la encuesta que se llama de microemprendimiento, que aplica el Ministerio de Economía, y también métete al FOSI a ver estudios sobre microempresas, porque también tienen los formularios al final. Eso te puede ayudar harto respecto de lo que tú querís como pregunta. ¿Ya? Perfecto. Y la otra que tenía finalmente, que estas eran las prácticas actuales. En prácticas actuales de la compañía nos referíamos tanto a buenas como malas prácticas, o sea, situaciones que estén realizando que puedan, en este caso, aumentar o disminuir su impacto. Aquí estamos considerando el impacto como un total, que incluye económico, social y también ambiental. No, está bien, me parece bien la estructura. Creo que tendría que avanzar, y donde se te puede ir harto tiempo es en el diseñar las preguntas. Sí. Por eso en general siempre es bueno tratar de tener alguna encuesta ya hecha. Hay varios estudios en el ámbito de la microempresa que te pueden facilitar la pega de construir el cuestionario. Ahí la Bárbara tiene experiencia en construir cuestionarios, así que sabe que tomar tu tiempo eso, y son hartas revisiones. Entonces trata de no trabajar solo, ¿ya? No, sí, de hecho, en el grupo, para que se haga la idea, van a haber desde Créeme 4 miembros, desde Social Workshop, ¿cuántos miembros son, Genaro? Van a ser alrededor de 3 que van a estar colaborando en este 3. proyecto. Estarían trabajando entonces alrededor de 7 personas en todo este proyecto. Perfecto. Está bien, me parece bien. Oye, miren, llegamos ya a la hora. Si quieren, bueno, no sé, evalúen ustedes y lo solicitan. Podemos tener una sesión más, tal vez si quieren apoyo ahí en la encuesta, o si quieren mirar algo más en torno a eso. Yo no tengo problema. Lo mismo Sí, a que Luis, si quiere en el fondo exponer un poquito de su organización, y la Bárbara pulir los indicadores. Podemos hacer una sesión más si quieren, si lo necesitan. Yo no tengo problema. Si quieren, podemos hacerla. yo quería Otro. preguntarles que en vez de una sesión, podríamos quizás solicitarle, ya avanzado en el desarrollo de las preguntas, porque primero quería mostrarle la estructura, me dijo que le parecía bien la estructura. Viendo la estructura, que empecemos a trabajar en las preguntas, obviamente viendo ya toda esta información, y que cuando ya tengamos desarrollado algunas como encuestas, no sé, tentadoras, por así llamarle, que nos podamos reunir con usted para presentarle esta encuesta. ¿Sí? Yo ningún problema. Yo feliz. No hay problema en eso. ¿Ya? Perfecto. No sé ahí. Bueno, entonces lo dejamos libre, pues. Cuando avancen, me avisan entonces. Más que dejar fijada la Perfecto. fecha. Sí, ¿Ya? la fecha mentiría porque como son trabajos de voluntarios, la fecha como a la No. rápida sin... Eso. Bueno, igual, Bárbara, queda abierta la puerta si quieres conversar con tu grupo. Lo mismo Llenaro y lo mismo Luis, si quieren conversar algo adicional en el fondo. ¿Ya? ¿La fecha la coordinamos con Leslie o Sí, con usted? sí, coordínenla con Sí. ella, pero van a ser siempre las típicas fechas. No sé si eran los martes, los jueves por ahí, o los viernes.